Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora estamos en mi cocina y ¿qué significa? Que ahora vamos a cocinar juntos. La verdad es que yo no voy a cocinar ahora, va a cocinar mi madre porque bueno, yo no sé receta de esa sopa y he preguntado a mi madre que por favor puedes cocinar y yo voy a grabarlo para hacerlo más profesional o algo, y por eso creo que ese video será, he olvidado decir que vamos a preparar. Ahora vamos a cocinar sopa rusa más famosa que se llama solянка. Solянка. Sopa rusa muy deliciosa, muy rica, y por eso os voy a presentar ahora esta receta muy fácil. Para cocinar esa sopa necesitas solo 30 minutos o menos, 25 minutos, y eso es increíble. Por eso vamos a cocinar ahora esa sopa juntos, y si chicos suena, y vamos a empezar. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Vertemos el agua en una cacerola y añadimos conservas de carne aquí. Después, cortamos salchichas y también añadimos en cacerola. Después, lo que necesitamos hacer es también cortar los pepinos. Y más pepinos, más pepinos. Bueno, hemos usado cerca de, no sé, 7 o 6 pepinos. También añadimos condimientos. Sí, y removemos todo. Continuamos con patatas. Lo que necesitamos hacer es necesitamos cortar y después añadir ese patato a nuestra cacerola otra vez. Y ahora para hacer ese sabor de sopa más rica, más deliciosa, más interesante, necesitamos freír cebolla. Necesitas sartén, aceite de oliva y también mantequilla. Empezamos a freír nuestra cebolla solo cuando agua comienza a hervir. Antes no, esperamos a ese momento. Después también añadimos cerca de 2 cucharas de azúcar a nuestra cebolla y añadimos pasta de tomate y removemos. Necesitamos comprobar si patata está preparado o no. Si ya está preparada, añadimos aquí cebolla con nuestra pasta que ya hemos acabado de cocinar. Y si patata ya no está listo, necesitamos esperar solo que más. También añadimos más sal y condimentos, claro que si ustedes quieren. Y después solo que apagamos fuego y esperamos 5 minutos más. Chicos, nuestra sopa está preparada y ahora vamos a probarlo. Técnica, cómo comerlo correcto, sí, bueno, si quieres hacerlo correcto, 100%. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es poner nata agria. Entonces, he dicho sobre esa crema rusa en otros mis videos. Crema rusa, vamos a poner, me gusta mucho nata agria, por eso voy a poner, creo que 3 cucharas. Y lo que hacemos después, cosa específica, es que nosotros necesitamos también añadir limona.
Si no hay limón, bueno, limón, creo que limón, añadimos limón. Aquí añadimos, pero voy a poner 2, porque me encanta mucho que hace limón, ese sabor un poco, no picante, pero es. Ahora probamos juntos. De verdad es que esa es mi sopa favorita rusa. Sí, está bien, está bien. Me gusta mucho. Creo que puedo poner un poco más limón, pero sí, me encanta como siempre, porque sí, como yo he dicho, mi sopa favorita. Y chicos, como siempre, en cada mi video Cocina Rusa con Ani, si, bueno, han preparado esa sopa o algo de Cocina Rusa con Ani, no olvides de añadir imagen de ese plato que ustedes han preparado con hashtag Cocina Rusa con Ani en Instagram, por ejemplo, o en Facebook también con hashtag Cocina Rusa con Ani, esa imagen y como revista o bueno, escribir algo que si les gusta o no. Bueno, espero vuestros mensajes, vuestras fotos de esa sopa, como ustedes lo han preparado. Por eso sí, muchísimas gracias y muchísimos besos. Adiós.